Bueno, muy bien, y como les habíamos adelantado en los títulos y en los avances de Arriba Gente, uno de los temas que íbamos a abordar, que íbamos a volver a tocar, tiene que ver con el caso de la restitución internacional de una niña que, como ustedes saben, llegó a nuestro país con su madre. En el proceso, la mamá descubre que sería víctima de abuso sexual por parte del padre, y allí comienza todo un proceso judicial que ha llevado a María, tal como se la ha nombrado, y a su hija, a todo este proceso. Un proceso que tiene en este momento, en la jornada de hoy, una audiencia de revisión en la Suprema Corte de Justicia del caso, y por el cual, bueno, hemos convocado a Andrea Tuana de la ONG El Paso, que ha estado apoyando obviamente a su mamá y a la niña en este proceso. Pero que tengo que... Buen día, Andrea. Tengo que empezar preguntándote y pidiéndote una reflexión sobre este día tan particular de lo que ha ocurrido en Salto. Bueno, tremendo lo que ha ocurrido en Salto. Yo aprovecho para mandar mis condolencias a toda la policía de Salto, que los conozco porque he trabajado con ellos en muchas capacitaciones y que es gente muy comprometida, así que me imagino el duro momento que están viviendo. Ni que hablar la familia de esta mujer, que además hace segundos me confirman de que estaba embarazada. O sea, una masacre, ¿no? Una cosa tremenda. La reflexión primera es que esto es evitable en el sentido de que tenemos que darle la prioridad que requiere esta problemática. Tenemos que empezar a transformar aquellos aspectos que terminan generando estas situaciones de violencia. Y me parece que es muy importante también analizar que hace 10, 15 años atrás la respuesta que se le daba a las víctimas era: señora, vuelva a su casa, porque estos son problemas que se resuelven dentro de su casa, ¿no? El Estado no tiene nada para hacer en esto. A hoy, que un policía que custodiaba y que estaba cuidando a esta mujer también es asesinado por esta situación. Entonces, yo creo que el llamado y la reflexión es a entender que este es un problema mucho más grave, complejo y que requiere de respuestas de complejidad y que se prioricen. Hay que poner recursos en esto, hay que poner un trabajo también de inteligencia policial, de equipos especializados, porque, bueno, si no, lamentablemente nos enfrentamos a estas horribles situaciones. Ayer los ministerios presentaron una rendición de cuentas, ¿no?, en cuanto a igualdad de género, políticas de género y también planes para 2018. Bueno, me surge pensar primero que nada en el Ministerio del Interior, ¿no? Pero ¿ustedes cómo tomaron eso? ¿Alcanza lo propuesto cuando, bueno, va a haber más tobilleras, pero no se sabe cuántas? Esa aplicación... A mí me parece muy importante decir que la importancia y la priorización de los problemas sociales también lo coloca la gente, ¿no? En la opinión pública, en la presión que hace para el sistema de políticas públicas. Yo creo que en los últimos años hemos presionado mucho con la seguridad que está fuera de casa, ¿no? Con las rapiñas, ahora ponemos en un primer plano las problemáticas económicas, los autoconvocados, ¿no? Todas estas cosas que aparecen o los problemas de la violencia en el fútbol. Yo creo que en la medida que nosotros no logremos colocar esto en primera plana, o sea, este hecho de hoy tiene que salir en la primera plana, para que esto realmente luego se traduzca en el sistema político, en el sistema institucional, en la colocación de recursos y de prioridades adecuadas. Creo que el Ministerio del Interior ha sido de los ministerios que más ha avanzado en todos los tiempos. De hecho, bueno, el planteo de las tobilleras ha generado un antes y un después en la protección de las víctimas, pero evidentemente se necesita más. Se necesita darle prioridad y entender este problema como se entienden, por ejemplo, los temas de narcotráfico, los temas de crimen organizado, que se dota, ¿no?, de personal especializado, de herramientas necesarias, por ejemplo, para salir a buscar una persona, ¿no? En este caso, bueno, fue todo, que se dio todo... Y la denuncia fue ayer de tarde, ¿no? La mujer salió con la custodia policial desde la propia seccional policial. Exacto. Y comenzaba la búsqueda, pero la verdad que sorprende. Pero hay otras situaciones en que de repente no se lo logra encontrar a la persona, sí, y se están, ¿no?, poniendo también policías custodiando, que son situaciones que tendríamos que poder avanzar desde otro punto de vista. Entonces la reflexión para mí es que esto requiere ser colocado como el problema número uno
de nuestro país. De hecho, que ayer no haya estado el presidente de la República, a mí me parece que habla un poco de este tema, ¿no? Porque cuando hay un problema de violencia en el fútbol o cuando hay un problema económico, el presidente, ¿no?, se apersona. Bueno, ayer me parece que esperábamos esa señal también. Bien, Andrea, vamos a hablar del caso por el cual te convocamos, el caso de María y de su pequeña hija. Hoy hay una audiencia de revisión. No es una audiencia muy frecuente a nivel judicial que se revean los casos particularmente. ¿Cómo has visto todo este proceso desde el punto de vista de la niña particularmente, que tal vez muchas veces hemos dejado a la hora de analizar el tema fuera del foco? Y bueno, es tremendo, ¿no? Que una niña tenga que estar pasando por todas estas situaciones. Es cierto que todo lo que se ha hecho desde que ella llegó y se hizo la denuncia, no la involucraron, obviamente, en todas las instancias, sería una cosa tremenda, pero en las instancias que ha sido involucrada ella, realmente no han sido adecuadas. Por ejemplo, no se le ha dado la garantía ni la defensa ha sido la adecuada. La niña no tuvo la oportunidad de tener una pericia correcta, una pericia que pudiera permitir que ella hablara. De hecho, en los informes de las técnicas forenses plantean de que no pudieron continuar la pericia porque desde el juzgado no se les permitió porque no había tiempo. O sea, ahí realmente lo que se plantea es, acá hubo una falta de garantía en el proceso para la propia niña. La niña tampoco pudo tener un defensor con una especialización en este tema, con una empatía necesaria, un defensor que no logró hacer ningún proceso de encuentro, de poder profundizar en este tema. Muy por el contrario, lo que siempre expresó la niña fue una aversión a ese defensor, un miedo a ese defensor. Entonces, bueno, estamos hablando de una niña que sufrió, que fue revictimizada y que además no tuvo las garantías desde nuestro punto de vista. Pero yo también quiero hacer una reflexión, que estos temas, en esto que decíamos, ¿no?, de que no logran ser vistos como temas realmente prioritarios y de importancia, se trató como un tema más de restitución. La ley de restitución dice que rápidamente los niños tienen que volver a su país de origen. Sí, se habla de 6 meses como máximo, ¿no? Sí, como máximo. En este caso ya llevamos 2 años. Son restituciones express, que está bien, que la ley está cuidando de que vos no te traigas un niño y lo arranques, ¿no?, y lo saques de su contexto y que vuelva rápidamente a él. Ahora, cuando hablamos de abuso y de violencia, que son problemas gravísimos en la vida de un niño, de una niña, de un adolescente, ahí la cosa cambia y ahí la ley te da todas las posibilidades de proteger, ¿no?, de hacerte lugar a las excepciones y de decir, no, esta niña no puede volver porque allá en España sufrió una grave situación de violencia. Claro, el gran tema es que el papá en España sostiene a nivel internacional que eso no ocurrió, que es una artimaña de la mamá para sacarle a la niña, ¿no? Y bueno, como la mayoría de los padres abusadores sexuales, ¿qué dicen la mayoría de los padres que abusan sexualmente? Y que ellos son inocentes, que la madre está manipulando, que está inventando porque tiene intereses, ¿no? Intereses de quedarse a vivir acá. O sea, eso es lo que dicen todos. El asunto es que uno pueda generar un juicio con todas las garantías y que se ponderen adecuadamente las pruebas. En los casos de abuso sexual, el problema mayor que tenemos es que no hay testigos y que una niña de 4 años, ¿no?, que hemos tenido hijos de esas edades, sabemos muy bien las dificultades que eso tiene, poder tener equipos especializados para permitir que esa palabra se exprese o interpretar las distintas señales que un niño da, por ejemplo a los dibujos, por ejemplo a los juegos. Y eso en este país se dio porque la psicóloga forense y la trabajadora social del Poder Judicial, ambas comprobaron y acreditaron la violencia de género que tanto la niña como la mamá sufrieron. O sea que este señor es un violento, eso está acreditado y certificado por la justicia uruguaya. Lo que no se pudo acreditar, pero que no es necesario tampoco para hacer lugar a las excepciones, es que la niña haya sido abusada. No lo pudo acreditar el Poder Judicial. Por supuesto que la terapeuta particular de la niña ya hace tiempo que lo diagnosticó y la está tratando. Claro, pero eso no ha sido validado en el proceso judicial. Qué bueno, que eso es entendible, el sistema de justicia tendrá sus procesos. Pero lo que me parece que es bien importante informar a la población es que sí el Poder Judicial comprueba a través de sus peritos que la violencia existió, que este señor es una persona violenta, que ejerció violencia hacia la niña, hacia la mamá, y ambas peritos recomiendan que la niña se quede viviendo en Uruguay. O sea que a mí me parece que eso es algo muy contundente. Ahora, a la luz de la nueva normativa y legislación aprobada en nuestro país,
Esa sería una causal para no hacer lugar a la restitución. Exactamente, automática. ¿Qué dice la ¿no? ley? La ley dice que si se llegase a comprobar y acreditar que existió violencia de género, tanto hacia los niños como hacia la mamá, se configura la excepción que dice la Ley de Restitución Internacional del grave riesgo. Por lo tanto, ya tendríamos la posibilidad de negar la restitución. O sea, que si Uruguay quiere, si nuestro país quiere, esa niña tiene todas las posibilidades de quedarse en Uruguay, de que le sea negada esa restitución, según una ley que fue aprobada en diciembre del año pasado. ¿Esa sentencia podría comunicarse en el día de hoy? No lo sabemos. En realidad, este es un proceso que no es del más frecuente. Las abogadas no descartaron que hoy hubiera un pronunciamiento, pero también plantearon que no necesariamente. O sea que puede ser que esto sea un punto más de todo ese proceso de revisión, o puede ser que haya una definición. No lo sabemos y bueno, imagínense la incertidumbre, ¿no? Este 8 de marzo nos agarra con esta incertidumbre tan fuerte. ¿El cambio en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia le cambia un poco el tono al abordaje de este caso, en la opinión de ustedes? En realidad no lo sabemos. Para nosotros una señal muy importante es que se aceptara la revisión del caso, que es realmente bastante infrecuente que se revisen situaciones, ¿no? O sea, tienen que haber elementos fundados para que la Suprema Corte de Justicia acepte la revisión. Y evidentemente se aceptó, por lo tanto hay mucho elemento. Así que bueno, estamos expectantes. Andrea, leyendo o teniendo acceso al expediente, se habla por parte de una experta en Derecho Internacional Privado, como es la doctora Cecilia Fresnedo, una palabra inminente en la materia. Se le hace una consulta por parte de los abogados y ella se expresa claramente y contundentemente sobre que no hay lugar ya para hacer la restitución. Pero entre otras cosas habla de un elemento no menor, y te quiero preguntar por eso. Ella habla de que un punto central es el nuevo lugar de residencia, la nueva residencia habitual de esa persona o de esas personas, particularmente en el caso del niño. Por eso es que la restitución debe hacerse rápido para que no se registre un arraigo de ese niño a ese nuevo lugar. La niña vino con 4 años, está por cumplir 6, casi 2 años prácticamente de estar en Uruguay. ¿Qué implicaría para un niño, en caso de hacerse lugar de la restitución, que vuelva a ese lugar de donde se vino con 4 años? Bueno, imaginémonos, ¿no? Si a veces uno tiene un hijo y cambiarlo de escuela ya le produce toda una situación de angustia, consulta a un psicólogo y toda una mudanza de un barrio a otro ya genera un estrés y un impacto, imagínense para una niña de 6 años volver, ¿no? Tener que irse a un país que para ella ya es un país extraño. Y además a un país en donde ella realmente ya manifiesta un terror hacia su papá. Eso lo manifiesta, ella siente eso. Entonces tener que volver a España, a ese lugar de donde ella se vino, de donde está esa persona a la que ella le teme, y además con la soledad en la que vuelven, porque la niña acá está contenida por una gran familia, con sus primos, con sus tíos, con sus abuelos, está inserta en un centro educativo con sus compañeros, en una rutina de vida que para los niños es tan importante, además con una mamá que está fortalecida, que está siendo atendida, que ha podido de alguna forma sobreponerse, porque también, ¿no?, las mamás que sufren violencia es tremendo, ¿no?, los estragos y las secuelas. Va a tener que volver a un país que para ella le es extraño, a un país en donde está la persona a la que ella le teme, y además va a tener que volver con una mamá enormemente fragilizada, porque imaginen esa mamá, ¿no?, teniendo sola que volver a España, teniendo que trabajar, teniendo que ver cómo logra la manutención de su hija, teniendo que reinsertarse nuevamente, y además con la angustia impresionante que le genera la posibilidad de que el abusador vuelva a tener acceso a su hija. Yo creo que eso es algo enloquecedor, ¿no?, para cualquier mamá, esa posibilidad. Así que realmente el retorno a España puede ser algo tremendamente traumático y en una situación de una fragilidad para ambas y de desprotección también, ¿no? Parece como si fuera una novela que esa audiencia sea hoy, ¿no?, el Día Internacional de la Mujer. Si lo queremos guionar, decís que exagerás. Sí, y en un día en que
abrimos, ¿no?, con esta tremenda noticia de otra víctima de violencia que pide ayuda desesperadamente, que la consigue, ¿no? Felizmente la consigue, pero que esa ayuda termina en una tragedia horrible, en donde quienes intentaron protegerla no pudieron. Entonces, yo creo que, ¿cómo no podemos darnos cuenta de que esta niña y esta mamá son víctimas de violencia? Eso ha sido acreditado, y que la violencia en sí misma puede traer aparejadas estas consecuencias tan trágicas como la que pasó esta mañana a esta señora en Salto, ¿no? Y pretendemos de todas maneras mandarla para España cuando estas niñas acá están protegidas. Realmente que parece algo increíble. Andrea. Sí. No, vamos a ir cerrando. Vamos a ir cerrando. Me gustaría tener una reflexión. ¿Te quedó colgado algo? No, ya con este caso no, sino, bueno, hoy hay que movilizarse. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia desde el activismo? Sí, yo creo que yo haría un llamado a la ciudadanía a que pueda salir a la calle a decir que este es un tema prioritario, que este debería ser el tema número 1. Yo quisiera ver mañana si esto es tapa de diario, que en general no lo ha sido, si es, porque me parece que simbólicamente eso muestra, ¿no?, cuál es el lugar, dónde están los principales temas, ¿no? Los titulares de los diarios, los titulares de los informativos, pero además la gente en la calle. El año pasado fueron 300.000 en Montevideo y varias en todo el país. Este año esperamos la misma cantidad o más, y más personas en todo el país. Eso tiene que ser escuchado y eso tiene que ser colocado como un tema de emergencia nacional. Y no solamente para el gobierno, sino para todo el sistema político, porque no estamos escuchando otros referentes políticos de otros partidos colocando este tema con la debida importancia. Así que bueno, esperamos encontrarnos todos y todas, porque además esta marcha es de varones y de mujeres. Marchamos juntos y juntas, codo a codo, porque este tema nos involucra a todas las personas. Andrea, gracias por acompañarnos otra vez. Gracias a ustedes. Cerramos la entrevista por acá con Andrea Tuana.